Ponga mucha atención a lo que vamos a enseñar, porque es algo de teología, pero a la vez práctico, para que lo entiendas y no se quede nada más en el conocimiento y qué dijo y qué pasó. No, para que sepas la palabra de Dios también con teología. Aunque tengas muy poquito tiempo conociendo y oyendo la palabra de Dios, te lo pongo bien práctico para que lo entiendas y puedas capturarlo. Entonces necesitas poner nada más mucha atención. Ahí vamos a iniciar. Y vaya abriendo la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y he titulado esta enseñanza del día de hoy, La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Es bien importante que aprendamos a llevar una vida en el Espíritu, iglesia. Desde el momento en que tú decidiste y te dispusiste con tu corazón a recibir a Cristo en tu corazón, y te dispusiste a servir a Dios, es importante que aprendas a caminar en el Espíritu, a llevar una vida en el Espíritu. Es muy fácil que con la misma religiosidad y las mismas cosas que hacemos de todos los días en la iglesia, nos perdamos en la religiosidad y nos volvamos religiosos. Y hacemos las cosas porque ya sabemos hacerlas, porque tenemos práctica, pero es bien importante que no perdamos de vista que tu vida tiene que ser una vida en el Espíritu. ¿Alguien me está escuchando? Tienes que caminar en el Espíritu, tienes que dar una vida en el Espíritu. Entonces, porque el Espíritu es lo principal para que tú seas un cristiano precisamente espiritual, un cristiano de victoria. Y Dios puso, cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, dice la Biblia que Dios sopló sobre Adán, primero lo formó del barro, primero lo formó del polvo de la tierra, y lo tenía ahí como una estatua. Eso fue primero, lo hizo y lo tenía, era una estatua, nomás estaba formado así con el polvo. Y dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida sobre él, Dios sopló de su espíritu sobre él, y en ese momento tuvo vida. En ese momento esa estatua, que era nada más hecha de barro, tuvo vida. Y ya empezó a tener vida Adán, pero es el aliento del Espíritu de Dios el que nos da vida, iglesia. Es el Espíritu bien importante. Entonces, hoy vas a aprender a llevar una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, tú estás formado de cuerpo, alma y espíritu. Yo estoy formado de cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu es el que le da vida a tu cuerpo y a tu alma. En el momento en que Dios retira ese Espíritu que te dio, en el momento en que Dios lo retira, tú estás muerto. Tu cuerpo deja de existir. En el momento en que Dios retira su Espíritu. Entonces sí es importante que aprendamos a llevar una vida en el Espíritu, porque el Espíritu en realidad es el que te está dando vida. Y por eso caminas, por eso tienes fuerza, por eso tienes energía, por eso Dios es bueno contigo y puedes disfrutar todas las bondades de Dios, porque tienes vida. ¿Y por qué tienes vida? Porque tu cuerpo y tu alma tienen el Espíritu de Dios ahí que te dio. Y mientras tenga el Espíritu de Dios, tú tendrás vida. Entonces es importante lo que vamos a aprender hoy. Te decía, en el momento en que Dios retira su Espíritu, se acabó la vida. ¿Sabías que somos una creación especial? La Biblia dice que somos su máxima creación. No nada más somos su única creación. Él creó muchas cosas. Duró 6 días creando. Él creó la tierra, Él creó toda la hierba verde, Él creó los animales, los seres animales que vuelan, los animales que se arrastran. Él creó muchas cosas. Pero al hombre, a ti y a mí, nos creó especial. Somos creación especial. O sea, somos los únicos, escúchame bien, somos los únicos de toda su creación que fuimos diseñados para vivir en la tierra y para poder vivir en el cielo, en las dos partes. No hay ninguna creación más de Dios que sea diseñada para vivir en la tierra y también pueda vivir en el cielo, no. Los ángeles, por ejemplo, los ángeles Dios los creó, pero los ángeles viven ¿en dónde? En el cielo. Hacen tareas y funciones aquí en la tierra, pero no están diseñados para vivir en la tierra. Entonces, ¿me estoy dando a entender? Fueron diseñados, son del cielo. Tú y yo fuimos diseñados para vivir aquí en la tierra, disfrutarlo de la tierra, pero también para vivir en el cielo. O sea, Dios nos hizo una creación especial y somos los únicos que fuimos creados de esa manera. La hierba verde, los árboles, todo lo que Dios creó hierba verde, fue diseñado para vivir aquí en la tierra. Tú te llevas un árbol verde de aquí, te lo llevas al cielo, no puede existir en el cielo. Necesita la tierra, necesita las raíces. ¿Estamos comprendiendo? Nosotros somos los únicos creados para vivir en la tierra como en el cielo. No te deberías de sentir orgulloso y decir, wow, fui creado especial.
Soy una creación especial de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Increíble. Los animales también fueron creados para vivir en la tierra. Tú llevas un animal para que viva en el cielo. No fue diseñado para que viva en el cielo. ¿Sabías tú que los animales, nomás debes de saber, los animales nada más tienen cuerpo y alma, no tienen espíritu? El espíritu, los seres humanos están compuestos de cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu en el ser humano es el medio que usa Dios para podernos comunicar con Él. Por eso tienes espíritu. Si tú no tuvieras espíritu, no podías comunicarte con Dios, porque Dios es espíritu. Y a Dios solamente se le relaciona y hay comunión con Él por medio del espíritu. Entonces, el animal, te estaba diciendo, los animales nada más tienen alma y tienen cuerpo. No tienen espíritu. Porque ellos no necesitan comunicarse con Dios ni Dios con ellos. Y no fueron diseñados para estar en el cielo. Yo sé que algunos de ustedes ya están pensando, yo pensé que mi perrito que se murió lo voy a ver. No lo vas a ver en el cielo. No va a ir al cielo el animal, nada más los seres humanos. Así es, estamos hablando de la vida en el espíritu. Entonces, el espíritu que Dios puso en nosotros es para relacionarnos y comunicarnos con Dios. Y la finalidad de Dios para con el ser humano por cual lo creó, la finalidad que Dios tiene es que lleguemos a ser, escúchame bien, lleguemos a ser uno con Dios. La finalidad que Dios tiene de haber creado a la humanidad, de haberte creado a ti, haberme creado a mí, es que lleguemos a ser uno con Jesucristo, que lleguemos a ser uno con Dios. Que lo amemos, que caminemos, llevemos una vida espiritual de tal manera que seamos uno con Dios. ¿Y cómo le hizo Dios? Para eso mandó a su Hijo Jesucristo, a morir en la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, su resurrección nos da nueva vida. Pero para eso Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo. Hizo que se encarnara y se hiciera hombre. ¿Para qué? Para que con toda esa obra redentora que hizo Jesucristo, obtuviera también su esposa. ¿Cuántos saben que la esposa de Jesucristo es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Tú y yo formamos la iglesia. Tú y yo somos la esposa de Jesucristo. ¿Por qué crees que Jesucristo va a venir por segunda vez? Viene por su esposa. Y la esposa en la iglesia somos tú y yo. Entonces Dios, la finalidad de Dios es que seamos al final de cuentas uno en Dios. Entonces Jesucristo viene, se encarna, se hace hombre, muere por tus pecados, resucita para darte una nueva vida, pero también hace todo eso, ¿para qué? Para obtener a su esposa. Vino para obtener a su esposa. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo estaba en la cruz? Que estaba colgado, estaba muriendo. Y llegó un soldado romano con una lanza y le abrió el costado. Le abrió el costado. Literalmente se lo abrió. ¿Por qué crees que se lo abrió? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Le tuvieron que abrir el costado porque era del costado de donde iba a obtener su esposa, el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando Adán? Yo te digo que pongas mucha atención, no te distraigas, por favor. ¿Te acuerdas cuando Adán? El primer Adán, cuando Dios lo hizo, estaba primeramente en el Edén, estaba solo. Y Dios dijo, le haré ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté solo. Debes de saber, hombre de Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, lo dice la Biblia. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces dice que lo durmió, dice la Biblia que durmió Adán. Y le abrió el costado, escucha, le abrió el costado. Y de una costilla de ahí del costado, formó a su esposa. Pero fue del costado, cuando Jesucristo estaba en la cruz y le entierran una lanza y le abren el costado, estaba figurando también todo lo que sucedió con Adán. Adán, de esa manera, abriéndole el costado a Adán, obtuvo su esposa. Jesucristo abriéndole su costado, estaba hablando de que obtendría su esposa, la iglesia. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero, mira, ahora fíjate en esto. Cuando Adán está solo y Dios le abre el costado, de allí, de una costilla, saca a Eva y le entrega a su esposa. O sea, quiere decir que Eva, la esposa de Adán, escucha, antes de que ella fuera esposa, primero fue del cuerpo de Adán. Te lo vuelvo a repetir. Eva, antes de ser esposa de Adán, primero fue del cuerpo de Adán. Ya estaba en el cuerpo de Adán, era una costilla. ¿Me está siguiendo? Antes de ser esposa, fue del cuerpo. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Que tú no puedes, y yo tampoco, no podemos decir que somos la esposa de Jesucristo y que vamos a ser uno con Jesucristo cuando Él venga, si no somos primero parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, tú y yo.
Entonces, hay gente que dice, no, yo no voy a ninguna iglesia. O sea, necesitamos estar en una iglesia, necesitamos tener un pastor, necesitamos ser cuerpo de Cristo para que cuando Cristo venga, te diga, ah, tú eres mi esposa, ven para acá. Pero hay gente que dice, no, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo no necesito sujetarme a nadie, ni a ningún pastor, ni ir a ningún lado. Yo, para eso está el online, ahí oigo predicaciones, en la televisión. Sí, ahorita la tecnología está muy avanzada y donde quiera puedes oír mensajes de Dios, pero necesitas tener una iglesia, necesitas tener un pastor, necesitas sujetarte, necesitas tener un cuerpo, para cuando Cristo venga, diga, ah, tú que fuiste primero del cuerpo, ahora eres mi esposa. Pero si usted no es parte de un cuerpo, usted no es esposa de Cristo, y la Biblia nos lo está enseñando. ¿Estás poniendo atención, iglesia? Y que es teología y te estoy enseñando a la vez algo más práctico, pero pon mucha atención. Pero es necesario que sepas que es importante que seamos del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, que pertenezcas a una iglesia, que tengas un pastor, para que cuando Cristo venga, entonces seas tú la esposa del Cordero, seas tú la esposa de Jesucristo y diga, wow, esta es mi esposa que se estuvo preparando para mí. Así es. Entonces, esto es para que nos demos cuenta, porque estamos hablando de la vida en el Espíritu y es importante que aprendas todo esto. Entonces, vamos a hacer la escritura. 1 Tesalonicenses, les dije, capítulo 5, versículo 23, ahí está ya en la pantalla. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿De cómo estamos formados los seres humanos? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo santificamos? Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Cómo santificamos nuestro espíritu? Dice ahí que para que seamos santificados completamente en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo santificamos el espíritu? Por fe, creyendo que Dios manda su Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Me estás escuchando, iglesia? ¿Cómo santifico yo mi espíritu? ¿Cómo me santifico? Creyendo, es por fe, creyendo lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo? Que Él mandaría su Espíritu Santo sobre tu vida. Tienes que creer que Él le está dando su Espíritu y lo tienes que creer, así te santificas. ¿Cómo santifico mi alma? ¿Cómo santifico mi alma? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo santifico esta alma que está dentro de mí? Con la palabra de Dios, con las Escrituras, conociendo de Dios a través de las Escrituras. Es como tu alma se empieza a regenerar. O sea, se trata de regenerar tu espíritu, regenerar tu alma y también tu cuerpo. Pero entonces, ¿cómo voy a regenerar mi alma? Con las Escrituras. Para eso Dios nos dio la palabra de Él. ¿Cuántos les gusta leer la palabra? ¿Cuántos leen a diario, aunque sea poquito, pero leen la palabra? Es importante que tú conozcas la palabra, leas la palabra y estés ahí, porque es la manera en que se regenera tu alma. ¿Por qué no tengo fuerzas a veces? ¿Por qué no siento como que mi alma desfalla? Pues no estás regenerando tu alma porque no estás yendo a las Escrituras, no estás leyendo la palabra, algo te está faltando en esa vida espiritual. Entonces, ¿cómo regeneramos el espíritu? Ya dijimos, ¿cómo regeneramos el alma? Ahora, ¿cómo regeneramos, cómo santificamos el cuerpo? El cuerpo lo vamos a santificar totalmente hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que tú te mueras y resucites, entonces vas a santificar tu cuerpo. Porque tu cuerpo ahí va a estar todo el tiempo. O sea, mientras tengas vida en esta tierra, mientras Dios no quite el espíritu de vida dentro de ti, tú vas a estar en tu cuerpo. Y tu cuerpo va a estar, no se va a santificar totalmente hasta la venida de Cristo o hasta que tú te mueras y resucites por Cristo Jesús. Así es como nos enseña la palabra de Dios. Entonces, iglesia, no confundamos. Es muy fácil que la gente confunda el alma con el espíritu. La gente a veces dice, sí, pues es que el espíritu, sí, y se está refiriendo al alma. O sí, es que el alma, y está hablando del espíritu. No es lo mismo. Una cosa es el espíritu de vida, el soplo de vida que Dios te dio, otra cosa es el alma. Porque a veces nos sucede que tomamos cosas que son almáticas, que son del alma, y decimos, eso es espiritual. No, es del alma. ¿Qué es el alma? Ahorita voy a explicar todo eso, ¿qué es el alma? Pero a veces confundimos y decimos, pues es que estas cosas son muy espirituales. No, son del alma, salieron del alma, no son espirituales. Parece, porque confundimos lo que es el alma y el espíritu, y no debemos de confundirlo. ¿Te acuerdas del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera? Que Dios le dijo a Moisés, pues necesito un templo donde habitar, necesito un tabernáculo, una casa. Y Moisés le construyó tabernáculo a Dios. ¿Y recuerdas que ese tabernáculo estaba compuesto, estaba formado por 3 secciones?
Lugar santísimo, lugar santo y atrios. Ya los enseñamos en 2 ocasiones eso. Pero qué importante recordar ahorita eso, porque el lugar santísimo era es lo que se llama ahora nosotros en nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios. Lugar santísimo. Lugar santo es nuestra alma. Y los atrios del tabernáculo, que eran los patios, es nuestro cuerpo. Es importante, o sea, todo es en 3. El tabernáculo, que era el templo de Dios donde habitaba Dios, 3 secciones: lugar santísimo, lugar santo y atrios. Tu cuerpo también está compuesto de 3 cosas: espíritu, ¿verdad?, alma y cuerpo. Y la Biblia dice que todos los que somos hijos de Dios, ¿cuántos de los que me están escuchando son hijos de Dios? La Biblia dice que todos los que ya somos hijos de Dios, dice que nosotros somos, que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Tú que eres hijo de Dios, tu cuerpo es el templo de Dios. Y entonces el tabernáculo representa el templo de Dios y estaba compuesto de 3 secciones. Igual tu cuerpo está compuesto de 3 secciones: alma, espíritu y cuerpo. Pero qué tremendo, o sea, somos el templo de Dios, o sea, somos el tabernáculo de Dios. El templo de Dios, el tabernáculo de Dios es donde habita Dios. Tú eres el templo de Dios, escúchame, tú eres el templo de Dios y es donde habita Dios, o sea, Dios habita en ti. Tú eres el tabernáculo de Dios. Pues eso es un misterio profundo que solamente la palabra lo muestra. Y tú dices, wow, ¿cómo? O sea, yo soy el templo de Dios, eres el tabernáculo vivo de Dios. Dicho de otra manera, el mismo cielo habita dentro de ti. ¿Me estás escuchando, iglesia? Esto es profundo en misterios que la palabra de Dios enseña. Pero el mismo cielo está habitando dentro de ti porque tú eres el templo de Dios, porque ahora eres hijo de Dios. Cosas tremendas que necesitamos aprender, la vida en el Espíritu. Y tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos el cuerpo. El espíritu es el que, ya lo dijimos anteriormente, es el que se comunica con Dios. El espíritu es el que se relaciona con Dios. El espíritu es el que nos hace, escúchame bien esto, el espíritu es el que nos hace conscientes de que existe un Dios. En el espíritu está la conciencia. Tú tienes una conciencia, todos tenemos una conciencia, nacemos con una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es esa voz interna dentro de ti, está en el espíritu. La conciencia no está en el alma ni está en el cuerpo, la conciencia está en el espíritu que Dios te dio. Y ese espíritu es una voz interna que te dice qué es bueno y qué es malo. Hay gente que a veces se pregunta, ¿y Dios cómo va a juzgar a esos hombres que nunca escucharon la palabra de Dios y que vivieron en una isla y que nunca escucharon de Dios? ¿Cómo Dios cuando lleguen a Él los va a juzgar si no conocieron la palabra de Dios? Los va a juzgar por la conciencia. No los va a juzgar Dios va a juzgar de acuerdo a lo que conociste y a lo que oíste. Pero si esas no oyeron nada de palabras de Dios, no supieron nada de Cristo, los va a juzgar de acuerdo a la conciencia, porque la conciencia siempre te va a estar diciendo, eso es bueno, esto es malo. Conozcas o no de Dios, sepas mucha palabra o no, siempre la conciencia te está diciendo, eso es bueno, eso es malo. A un caníbal inclusive, vas a ver que cuando se está comiendo a alguien, sí, le vas a ver muy sabroso, pero vas a ver que está haciendo mal. Tiene conciencia. Sí, pero la conciencia Dios la puso en el espíritu, iglesia. El espíritu es lo que te voy a repetir, nos relaciona con Dios. El espíritu es el que nos hace conscientes de que hay un Dios y hay una conciencia. Ahora, no nada más tienes espíritu, también tienes alma. Ahora, el alma, ¿qué es el alma? El alma es donde está tu voluntad, no la de Dios, tu voluntad. El alma es donde están tus emociones, es donde están tus sentimientos, es donde están tu intelecto, tu inteligencia, donde están tus pensamientos. Ese es el alma. Y no se ve, recuerda que el espíritu no se ve, el alma tampoco. Lo único que vemos de un ser humano es el cuerpo. Y si estás chulo, pues gloria a Dios. Y si no estás tan chulo, pues que el Señor te ayude, ¿verdad? Pero así es, lo único que vemos de las personas es el cuerpo, pero adentro hay un alma y hay un espíritu. Entonces necesitamos aprender todo esto. El alma, te vuelvo a repetir, es la voluntad tuya, es lo que piensas, son las emociones, es lo que sientes, es tu intelecto. ¿Y el cuerpo qué es? Pues el cuerpo es lo que vemos con nuestros ojos. El cuerpo es el que nos hace conscientes del mundo. Tu cuerpo es lo que te hace consciente de que tienes un mundo y te hace consciente de que hay sentido, porque el cuerpo está compuesto de sentidos, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido del gusto. O sea, el cuerpo te hace contacto con el mundo y te hace consciente de que hay un mundo y que lo sientes y que lo ves. ¿Y cuál es el método que hace? Estamos hablando del tema, la vida en el espíritu. Es bien importante que aprendamos a caminar y llevar una vida en el espíritu. Pero ¿cuál es el sistema, por decirlo, el método que el diablo, llamado la serpiente ya hace muchos años, el diablo, ¿cuál es el método que usa para seducir
las almas de los hombres y de las mujeres. ¿Sabes cuál es el método que usa el diablo? El diablo usa este método. Siempre lo ha usado y lo sigue usando. Él trabaja de afuera hacia adentro. Él te enseña lo que tu cuerpo ve. Y una vez que te seduce y te convence y daña tu cuerpo, entonces él trabaja de afuera hacia adentro, empieza a dañar. Y una vez que dañó y te convenció que dañó tu cuerpo, empieza automáticamente a dañar tu alma y tu espíritu. Porque trabaja de afuera hacia adentro. Dios es al revés, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios trabaja con tu espíritu, con lo que está dentro de ti para que salgas victorioso en todo lo que estés enfrentando afuera. ¿Alguien me está escuchando? Sí, amén. Entonces es importante conocer todo esto. Es el método del diablo, usa ese método, trabaja de afuera hacia adentro. Iglesia, hacerle caso a los deseos del cuerpo es andar en la carne. Vuelvo a repetir, hacerle caso a los deseos del cuerpo. También no confundamos. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne. ¿Sí? Porque no todos, todos los seres humanos tenemos cuerpo, y no porque tienen un cuerpo, pues todos se andan en la carne, no. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne. Entonces, si tú le das rienda suelta a los deseos del cuerpo, empiezas a andar en la carne. Te conviertes en un hombre o una mujer que anda en la carne, pero no confundamos. Y debido a que andamos en la carne, debido a que el mundo, la humanidad, decidió andar en la carne, ¿sabes que Dios tomó una decisión y acortó la vida de los años de la gente? Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, no había muerte, no existía la muerte, iban a vivir para siempre. Pero como desobedecieron, pues no, les dijo, ahora sí van a morir. Pero el Antiguo Testamento habla de que la gente de aquel tiempo, después de Adán y Eva, dice que vivían 500 años. Vivían 300 años, 800 años, 900 años, vivían muchos años. Pero llegó un momento en que Dios, te lo voy a enseñar con la palabra, se dijo, les estoy dando demasiados años de vida al ser humano, y nomás andan en la carne. No les interesa la vida en el espíritu, no les interesa nada de Dios. ¿Por qué les tengo que dar tantos años? Voy a cortar la vida y la voy a reducir a 120 años. Ve conmigo la escritura. Mira, en Génesis capítulo 6, versículo 3, mira lo que dice. Dios decidió cortar los años de vida de la gente. ¿Por qué? Porque andaban en la carne. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, se andan en la carne, mas serán sus días 120 años. En ese momento que Dios está hablando eso, la gente vivía hasta 900 años. ¿Te puedes imaginar que nuestro cuerpo, comiendo las hamburguesotas que te comen y todo, que llegues a vivir 900 años? Pues sí vivían. Pero el mismo pecado, la misma maldad, iglesia, acorta los años de vida de la gente. El pecado, el darle vuelo a los deseos del cuerpo, y andar en la carne, corta las bendiciones y corta las vidas y los años de la gente. Y Dios lo muestra ahí. Bajó todo, desde 900 años que vivía la gente, la bajó hasta 120 años. Y hoy en día, es raro el que llega a 110, 120 años. Un servidor va a llegar a 110 años, no sé ustedes, pero la mayoría llega a 80 años, 70 años, 80 años. Porque la maldad reduce, el andar en el pecado, en andar en los deseos de la carne, reduce todas las bendiciones, reduce tu vida, reduce todo lo abundante que Dios tiene para ti. Es necesario que aprendamos a caminar y a llevar una vida en el Espíritu, iglesia. Estamos aprendiendo, iglesia. Ponga mucha atención porque es bien importante para su vida. ¿Cuánto les gustaría que su vida fuera provechosa? A todos nos gustaría que nuestra vida fuera provechosa. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la carne para nada aprovecha. O sea, no hay provecho en la carne. Dice, la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu es el que da vida. Andar en el Espíritu es lo que te va a dar vida, y vida en abundancia, que es la que habla Dios. Pero andar en la carne, dice, no aprovecha para nada. Y yo quiero ser una persona que aproveche mi vida, andando en el Espíritu, llevando una vida en el Espíritu. Iglesia, es el Espíritu el que debe de gobernar tu cuerpo. Debes de aprender a que sea el Espíritu que mora en ti, que Dios puso en ti, que sea el que gobierne el cuerpo y le dé órdenes al cuerpo. Pero ¿qué pasa con el hombre que no conoce a Dios, con el hombre que no sabe de Dios, o el hombre que simplemente no quiere nada de Dios? El cuerpo es el que gobierna al alma y al espíritu de la persona.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas que que no sirven a Dios, su cuerpo está tomando control del espíritu a través del alma? Y es el cuerpo el que dirige, o sea, y por eso tienen su espíritu muerto. Tienen su espíritu muerto y tienen su alma también muerta y el cuerpo es el que controla todo. ¿Sabes cómo están viviendo? Están viviendo como un animal. Es fuerte lo que te estoy enseñando, iglesia, pero es lo que la palabra nos enseña. Y la palabra de Dios así dice. A Dios le llama al hombre, hay 3 clases de hombres. La Biblia dice el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Esos 3 clases de hombres habla la Escritura. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios o que no quiere caminar con Dios. Pero la Biblia, hay versiones donde dice el hombre natural y le llama hombre animal, porque se comporta como un animal, porque tiene su espíritu apagado, tiene su espíritu muerto, su alma la controla el cuerpo y hace nomás lo que los deseos del cuerpo quieren. Y nomás vive para los deseos del cuerpo, como un animal. El animal nomás vive para los deseos del cuerpo, para lo que sus sentidos le indican, para lo que los instintos le indican. Es el hombre natural, pero también la Biblia habla del hombre espiritual, que es el que camina en una vida de espíritu, y el hombre carnal es también un cristiano, pero que anda en la carne. Pero todo eso explica la palabra de Dios. El punto es que no dejemos que el cuerpo sea el que gobierne tu espíritu a través del alma. Que sea tu espíritu el que gobierne tu cuerpo y tu alma. Que sea tu espíritu el que dé las órdenes. Que sea tu espíritu el que dirige y esté tomando control de todo. No solo vivas por los deseos del cuerpo. No solo vivamos por los deseos de los sentidos. El cuerpo tiene sentidos. No solo veas por los sentidos. El sentido de la vista, sí te dice mucho. ¿Cómo usó Satanás a esta Eva? Usando el sentido de ¿qué? De la vista. Dijo, mira esa fruta, qué rica se ve. Y el sentido de la vista fue por donde le entró a Eva. Y Eva iba. ¿Por qué? Porque, no vivamos por los sentidos ni por los deseos del cuerpo, vivamos por el espíritu, iglesia. Iglesia, están muy callados. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Necesitas ponerla por obra, si es que quieres victoria en tu vida. Así es que, ¿sabes que es muy peligroso permanecer mucho tiempo en la carne? Es muy peligroso que una persona permanezca bastante tiempo en la carne. Es muy riesgoso, puede llegar a perder todo. Pierdes absolutamente todo. Pero bendito Dios que Dios nos alcanzó y nos enseñó a caminar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están llevando una vida en el Espíritu? Claro que sí, usted tiene que estar llevando una vida en el Espíritu si es que quiere victoria en su vida, en todo lo que emprenda. Vamos a una escritura, Juan capítulo 3, versículo 6. Es necesario que veamos algunas escrituras. Juan capítulo 3, versículo 6. Mira lo que dice claramente, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, todos los que hemos nacido ¿cuántos nacieron de un vientre de una mamá? Todos. Ahí nacimos de la carne. Todos nacimos de la carne. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ¿cuándo pasamos a una vida de Espíritu? ¿Cuándo pasamos de una vida de muerte, una vida de carne, a una vida de Espíritu? Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Amén, amén. Usted nació en el Espíritu. ¿Me estás escuchando? Amén. Tú naciste en el Espíritu. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora tú ya no eres carne, ahora es Espíritu, porque ya naciste en el Señor. A partir de ese momento tú empezaste a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cómo venzo la carne? Pastor, pero ¿cómo vencemos la carne? Siempre la carne está allí. Pues naciendo de nuevo. ¿Cuántos de los que me están escuchando nacieron de nuevo? Naciendo de nuevo, no hay otra manera más que para vencer la carne, naciendo de nuevo y manteniendo una vida en el Espíritu. Iglesia, debe saber que el hombre sin Dios no puede dejar de ser carnal. Un hombre que no tiene a Dios y que no da su vida a Dios y no depende de Dios y no da su corazón a Dios, o sea, no tiene a Dios, no puede dejar de ser carnal, va a ser carnal. No se puede, ¿por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y él nació de la carne, y mientras no acepte a Cristo, sigue siendo carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, no puede dejar la carnalidad. Y hay gente que ha querido, sin Dios, ha querido dejar la carnalidad, o creen que dejan la carnalidad. ¿Por qué? Porque van a un curso aquí, van a un curso allá, o sea, sin Dios. Van a un curso aquí, van a un curso allá, hacen aquí una cierta religión, creen que con una buena educación, creen que haciendo obras, no, siguen siendo carnales mientras no vengan al Padre, mientras no reconozcan a Jesucristo y tengan una nueva vida y nazcan de nuevo.
entonces no van a tener una vida en el Espíritu. Estamos aprendiendo, iglesia. Es importante que también todo esto lo sepas para que tú también lo puedas impartir a alguien más que no conoce de Dios y sepa lo que se trata, caminar en la vida en el Espíritu. Hay una escritura en Romanos 9:8. No la ponga nomás, si usted quiere apúntela por ahí. Pero en Romanos 9:8 habla de que los hijos, dice que los hijos según la carne, los que nacieron según la carne, dice, no son los hijos de Dios. Así dice en Romanos 9:8, usted lo puede buscar en su casa. Que los hijos según la carne no son los hijos de Dios. Que los hijos de Dios son los hijos según la promesa. ¿Cuál promesa? El haber aceptado a Cristo, la promesa de Cristo para nuestras vidas. ¿Qué nos enseña este versículo? Que no todos somos hijos de Dios. La gente, ¿cómo confunde eso? Somos todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué todos somos creación? Porque Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que nacen de nuevo en el Espíritu, cuando aceptas a Cristo y reconoces a Cristo. Ahí entonces empiezas a ser hijo de Dios. Y así dice Romanos 9:8, que los hijos según la carne no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son según la promesa, según Cristo vino y nos salvó. Es importante que sepamos. Y eso es lo que llama la Biblia la regeneración, iglesia. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cuando tú vienes a una nueva vida, empieza una regeneración. ¿Pero qué es la regeneración? La regeneración es pasar de muerte a vida. Cuando tú vienes a tener una nueva vida en Cristo, pasas de muerte, porque estabas muerto. Tú vivías nomás a los deseos del puro cuerpo, ¿no? Te llevas con todo el cuerpo nada más. Entonces, cuando vienes a una nueva vida, es una regeneración y pasas de muerte a vida. Es glorioso lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Iglesia, el nacer de nuevo, cuando Dios permite que nazcamos de nuevo. ¿Cuántos de los que me están oyendo ya nacieron de nuevo? Amén. Ok, ya una vez que nacimos en Dios de nuevo, Dios no quita la carne. Cuando tú naces de nuevo y vienes a la vida en el Espíritu, Dios no hace a un lado la carne y dice, ok, mijito, ya usted entró a una nueva vida, voy a hacer, qué bueno que Dios hiciera la carne a un lado. No, no la hace a un lado. Ni la cambia, ni la mengua, no, la carne ahí se queda porque usted es cuerpo. Escuche bien, iglesia. ¿Cómo quisiéramos que cuando venimos a una nueva vida, Dios hiciera a un lado el cuerpo, la carne? No, la carne ahí va a estar. ¿Hasta cuándo, pastor, va a estar la carne? Hasta que te mueras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vienes a una nueva vida en el Espíritu de Dios empieza a gobernar tu cuerpo y empieza a gobernar tu alma. Entonces llega un momento en que tú das órdenes a la carne, das órdenes al cuerpo, pero la carne no va a ser quitada, el cuerpo no te lo puedes quitar, ahí va a estar. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios es tan poderoso que empieza a llevar una vida en el Espíritu, que el Espíritu empieza a gobernar el cuerpo a través del alma. Pero es un proceso, iglesia, es un proceso. Poco a poco vas tomando control del alma y poco a poco vas tomando control del cuerpo. Escúchame, iglesia, es un proceso. No es así luego. Ya recibí a Cristo, ya tengo una vida nueva. Ya mañana, a partir de mañana no hay ni un solo pecado, ya no hice nada. No, es un proceso. El Espíritu de Dios va tomando control del alma, del cuerpo, hasta que toma control total de él. Y ahora es el Espíritu el que gobierna y dirige el cuerpo a través del alma. ¿Alguien sigue escuchando? Entonces es importante que aprendas todo esto, cómo caminar, cómo llevar una vida en el Espíritu. Iglesia, es importante que dejemos de andar en la carne. Ya no dejes que el alma sea el que gobierne, ya no dejes que el cuerpo sea el que gobierne tu espíritu. Más bien deja que el Espíritu de Dios sea el que tome gobierno sobre tu cuerpo, usando el alma. Porque ¿qué es el alma? El alma es donde está tu voluntad, donde están tus pensamientos, y a veces vivimos nada más para lo que el alma desea, y para lo que el alma quiere. Y no, el Espíritu tiene que tomar control del cuerpo a través del alma y sujetarlo. Dejemos de vivir en la carne, dejemos de tomar decisiones en base al alma. Escúchame, iglesia, deja de estar tomando decisiones en tu vida en base a lo que tu alma te está diciendo, en base a lo que tu alma te pide, en base a lo que tu alma desea, porque tu alma desea muchas cosas. Pero las decisiones correctas son las que tomas en el Espíritu, no en el alma. El alma te puede estar diciendo, yo quiero eso, es que yo quiero eso, porque en el alma está la voluntad, están los sentimientos, están las emociones, está lo que... ¿Y quieres eso? No, es el Espíritu el que va a indicar, para que lleves realmente una vida en el Espíritu, y seas de bendición y vivas muchos años. Amén. ¿Cuántos desean vivir? Sí, amén. Pero realmente vivir. La Biblia habla de que que Cristo vino a darnos vida, dice, y vida en abundancia. Yo lo creo.
Y tú tienes un pastor que está viviendo una vida y más que vida en abundancia. Y yo sé que tú la puedes vivir también. Pero te vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes desean vivir esa vida en abundancia? Vivir y vivir bien, vivir en abundancia, vivir en victoria, vivir en bendición. Vamos a un último texto y con esto termino. Romanos capítulo 8, si me lo ponen en la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 13. Miren lo que dice la Escritura, Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, si me pones Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Cuántos desean morir? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos desean vivir? Y la vida en abundancia. Ah, ok. Ahí está diciendo claramente el versículo, que si vives conforme a la carne, dice que moriréis. No está hablando de la muerte física. Moriréis a todas las bendiciones de Dios, moriréis a todo lo que Dios tenía planeado para ti, moriréis a tu destino que Dios tenía, moriréis a todo eso. Si andas en la carne, dice, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Cómo hago morir las obras de la carne por medio del Espíritu? Pues dejando que el Espíritu gobierne y tome control del cuerpo a través del alma. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Entonces, si haces morir las obras de la carne, haces morir el cuerpo y tomar control por medio de tu Espíritu, tener control del cuerpo, entonces vas a vivir. Amén. Y vas a vivir en abundancia. Porque se trata de vivir en abundancia, vivir en victoria, vivir en bendición y tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos aprender, iglesia, a tener una vida en el Espíritu. Le pido a los músicos que vayan pasando, por favor. Necesitas aprender a tener una vida en el Espíritu. ¿Cuántos quieren hoy empezar a tener una vida en el Espíritu? No los escuché. ¿Cuántos quieren hoy empezar a tener una vida en el Espíritu? Es un mensaje muy diferente a los que te doy, pero necesitas aprender de todo, iglesia. Te dije que era un mensaje de una enseñanza teológica, que pusieras atención, pero es necesario que la apliques a tu vida y empieces a tener una vida en el Espíritu si es que quieres vivir y vivir en abundancia. Amén. Y disfrutar todo lo que Dios tiene para tu vida. Pónganse de pie, iglesia, por favor.